Hermanos y amigos, paz de Cristo, aquí vamos con el último tema de lo que es la cosmovisión hebrea. Vamos a tocar ahora el inframundo. Bueno, aquí tenemos una imagen diferente a la que habíamos mostrado, donde aparece la cosmovisión hebrea. Aquí tenemos el firmamento, la raquía. Aquí están las ventanas, los portales que comunican con el cielo. Aquí están las estrellas, la luna, el sol, las montañas, los pilares donde descansa el firmamento, la tierra, el Sheol bajo la tierra, los pilares donde descansa la tierra, las fuentes del abismo, el tejón o la gran profundidad del gran abismo. Aquí están las aguas de arriba o las aguas arriba del firmamento, ¿no? Y aquí están las compuertas de los cielos. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de la muerte. Bueno, dice la escritura que la muerte fue introducida por causa de la desobediencia. En Génesis 2:17 me encanta esta traducción de Blocker de la Biblia: In the beginning. Y del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, muriendo morirás. Bueno, aquí las palabras en hebreo es mot hamut, morir, morirás, este juego de palabras del mismo verbo conjugado en tiempo presente y luego en imperfecto, morirás. Y bueno, ya tradujo el autor: muriendo, morirás. En la Biblia Reina Valera lo prefieren traducir: ciertamente morirás. Bueno, la muerte se introduce al ser humano por el pecado. Antes de eso no era el plan divino. Al principio se limitó la vida a 1000 años. Después de la muerte del hombre ser un ser eterno, un ser espiritual, una combinación del Espíritu de Dios morando en un cuerpo de polvo, de tierra. Pero después de esto se limitó la vida a 1000 años. Los primeros padres, pues como Adán, Matusalén, vivieron pues cerca de los 1000 años. Posteriormente se redujo a 120 años según Génesis 6:3. Después del diluvio, sus días serán 120 años. Y en la época de la monarquía de Israel, pues se menciona que son 70. Los días de nuestros años son 70. Salmo 90:10. Y la muerte es precisamente lo que conduce al inframundo, a lo que hay debajo de la tierra. En el corazón de la tierra, los hebreos pensaban que estaba el Sheol y que el Señor es el que da la vida y la muerte, que hace descender al Seol y también hace retornar. Primera de Samuel 2:6. Fíjense que aquí ya está la idea de la resurrección, de volver, pero solamente cuando Dios lo decida. La palabra Sheol, aquí están las letras: sepulcro, lugar de los muertos debajo de la tierra. En su forma más arcaica significa tratar de entender lo que no se sabe. Es decir, siempre había esto en la mente, que aunque Dios revelaba algunas cosas, pues era algo desconocido. No conocían a alguien que hubiera ido y regresado del Sheol, del sepulcro. Es un lugar de sombras. Dice en Job 38:17: te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Es un lugar oscuro, ¿verdad? El Sheol. Por otro lado, se relacionó posteriormente con el Hades griego. Bueno, ya cuando entra el griego, el imperio de los griegos de Alejandro Magno, que llegan hasta las tierras de Palestina, pues entonces ya se combinan, ¿no? Hay una fusión de, de creencias acerca del inframundo y se relaciona
eh, el Sheol de los hebreos con el Hades. A esto contribuye también la Septuaginta, la traducción de los 70 que fue hecha por algunos eruditos hebreos y pasaron el Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento y algo más, del hebreo al griego, y la palabra fue el Hades. Ahorita vamos a ver cómo lo concebían los hebreos. Bueno, el Hades tiene puertas, dice la escritura en este pasaje de Mateo 16-18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se le personifica posteriormente la muerte de ser un lugar, pues también llega a ser un personaje, ¿no? Dice en Apocalipsis 20:13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Ahí fue Cristo en su muerte, dice la escritura en Hechos 2:31, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces aquí dice claramente que Jesús estuvo en el Hades, en el Sheol. En la literatura profética del exilio se le divide en dos partes, de ser un lugar único a donde iban los muertos. Posteriormente se empezó a pensar que había una separación, una clasificación de los muertos que estaban ahí. Dice en Daniel 12:2, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Perpetua traduce la Reina Valera. Entonces aquí hay una separación clara, ¿no? Hay unos que están ahí, pero van a ser destinados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Daniel es un profeta del exilio babilónico. Dice en Lucas 16:23, también Jesús desarrolla esta idea y dice, y sucedió que entonces murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham, es decir, este lugar donde están los que están reservados o apartados para vida eterna, ya se le llamó el seno de Abraham, ya para la época de Cristo. Y murió también el rico y fue sepultado, y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Aquí tenemos una imagen muy simple, pero aquí ilustra una separación, el destino de los que están preparados para vergüenza y confusión y otros que están destinados para vida eterna y un abismo que los separa entre ellos. Este no es el tejón, el abismo del que vamos a hablar más al rato, sino que simplemente es una separación, pero sin embargo, tanto Lázaro como el rico están en el lugar de los muertos, están en el Hades, ¿no? Contrario a lo que a veces se escucha por ahí en sermones de algunos evangelistas que dicen que murió el rico y fue al infierno y Lázaro fue al cielo. No, esa idea no estaba en los antiguos hebreos, simplemente era un lugar distinto, pero ambos estaban en el Hades, ¿no? En el Sheol. El abismo, que es el tejón, este sí es uno de los términos más antiguos, ya que se menciona en Génesis 1:2, donde dice que había tinieblas sobre la faz del abismo, el tejón, y aparece como el concepto más antiguo del inframundo. Representa las tinieblas y el caos, la profundidad del mar que el Señor ya pronto en la creación la separa de la luz, ¿no? Hay una separación de las tinieblas y de la luz. En Job, que es también considerado el libro más antiguo escrito en la Biblia, de lo que tenemos hoy como el Antiguo Testamento, menciona, ¿has penetrado tú hasta los manantiales del mar o te has paseado por las profundidades del abismo? Es decir, la idea del abismo estaba muy temprana en la mente de los israelitas. Volviendo a la ilustración,
Es diferente al Sheol. El Hades, que es como ya en los griegos decían al Sheol, está en el corazón de la tierra, pero el Tejom está en las profundidades del mar. ¿Sí? Y es un lugar profundo. Por eso los hebreos tenían ese estigma contra el mar, porque era el lugar que podía conectarles con el gran abismo. Entonces no querían saber nada del mar, ¿no? Ellos no fueron marineros como los fenicios, como los griegos, eh, incluso eh, pues otros imperios antiguos, pero lo único que hacían era navegar en el mar de Galilea, pero no era mar como tal, el mar de Galilea es un gran lago, ¿no? El lago de Genesaret. Entonces, nada que ver porque ellos no llegaban hasta las regiones de Tiro y Sidón, las poblaciones que colindan con el Mediterráneo. Ya ellos no querían saber nada del Mediterráneo porque ya eran aguas profundas, eran aguas que conectaban con el Tejón, con el gran abismo. También el Tejón se considera una cárcel. En 1 Pedro 3:19 menciona que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Estos no son seres humanos. Aquí se cree que eran los Nefilim, la raza de los gigantes que nacieron de ese cruce de los seres espirituales, los dioses, con los hijos de los hombres. Es decir, dice los Benei, Elohim, los hijos de Dios, los ángeles, se mezclaron con las Benei Adam, las hijas de Adán, y nacieron esta raza de gigantes, estos seres híbridos que pues por ser de un error, de una desobediencia en el cielo, pues entonces fueron condenados, fueron encarcelados, ¿no? También están ahí otra raza que son los descendientes de esos gigantes, de los cuales vamos a hablar más tarde. También es el hábitat de Leviatán y Behemoth, de estas criaturas que se mencionan en el libro de Job. Bueno, al menos Leviatán sí se menciona, Behemoth se menciona en la literatura del Segundo Templo, y esta es la hembra de Leviatán, ¿no? Entonces ese es el macho y hembra de los seres del inframundo que también son mencionados eh, en Apocalipsis, que será desencadenado el gran dragón. Este también se conocía en la literatura mesopotámica antigua porque se le conocía con el nombre de Tiamat. Aquí está una ilustración mesopotámica del tiempo de los sumerios, con un monstruo marino de 7 cabezas que está también incluso en la mitología griega. Y bueno, estamos hablando de los mismos seres del que habla la Biblia, Leviatán y Bemot, y habitan en el abismo. Dice en Job 7, verso 12, ¿soy yo acaso el mar o el Tanín? El Tanín era otra forma de mencionar a este Tiamat, a este Leviatán, ¿no? Estamos hablando del mismo ser. Y dice la escritura en Apocalipsis 21, ahí será encadenado el Satán durante el milenio. Dice, vi un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y el Satán, y lo ató por 1000 años. Fíjense que en los hebreos la idea de que Satanás, el diablo, es quien domina a los demonios en el infierno y tienen tormento a los hombres que han muerto, no estaba en la mente hebrea. Esa es una idea muy posterior, ya más de tiempo de la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde hace una separación de las capas del infierno y el tipo de sufrimiento que se recibe dependiendo de los pecados que se hayan cometido, pero eso es muy tardío, eso es medieval. Pero aquí el Satán será encadenado en el abismo, no en el Hades, no en el Sheol, que posteriormente, muy posteriormente, ya al latín se le relaciona con el infierno, ¿no?
pero pues este Satán no tiene nada que ver con los humanos que han muerto, y ellos no necesitan ser encadenados porque pues, la Biblia dice que ahí no tienen conciencia, es decir, ya duermen, no pueden escapar de ahí, no necesitan ser encadenados. Dice la Escritura, el hombre no tiene fuerza en él, es olvidado. El Salmo 88:4 dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, al Sheol, soy como hombre sin fuerza. Entonces alguien que no tiene fuerza no necesita ser encadenado, no es necesario. Pero sin embargo, no se escapan del juicio divino. Dice, aunque caben hasta el Sheol, de allí los tomará mi mano, dice Dios a través del profeta Amós, capítulo 9, verso 2. Tampoco se puede regresar de ahí, dice en Job 16:22, más bien en los años que están contados, y yo me iré por el camino sin regreso. Eso había en la mentalidad hebrea. No se puede regresar de ahí. También se cree que está en el corazón de la tierra, ya lo había mencionado, el Señor menciona esto en Mateo 12:40. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, es decir, en el Hades, 3 días y 3 noches. Bueno, otro lugar que se menciona en la Biblia es la Jena, el valle de Hinón, la Jejena creo que traduce en otras versiones. En Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. ¿Qué era eso? Bueno, aquí otro pasaje en Marcos 9:43 dice, si tu mano te causa tropiezo, córtala, más te vale entrar manco en la vida que ir con 2 manos al Gehenna, al fuego inextinguible. Bueno, la Gehenna era un lugar físico, ¿no? En la tierra. Era un lugar de sacrificios humanos. Se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10. También declaró inmundo al Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie pudiera hacer pasar a su hijo o hija por el fuego. Y aquí tenemos una ilustración de Moloch, uno de los dioses, ¿verdad? De los pueblos que habitaban Canaán antes de que llegaran los israelitas, y ahí pues se le hacían sacrificios humanos en el valle de Ben Hinnom, que posteriormente se convierte en un basurero, ¿no? Un tiradero de basura en el valle de Hinnom. Queda al sur de la ciudad de Jerusalén, donde es el lugar donde los fenicios hacían los países antiguos hacían sacrificios humanos en honor al dios Moloch. Aquí está un mapa, bueno, una foto. Aquí está Jerusalén y en la parte sur está esta depresión, un valle donde había un basurero donde se dice pues el fuego no se extingue. En Apocalipsis se menciona como lago de fuego y se tradujo posteriormente en latín como infierno. Ya la idea de infierno como llamas, pues viene de este lugar, la Gehenna. Por otro lado, estaba también en la mente de los hebreos el Bachán, el infierno cananeo. Dice en Números 21:33, y volvieron y subieron por el camino de Basán, y salió contra ellos Oc, rey de Basán, con todo su pueblo a presentar batalla en Edrei. Oc era el último descendiente de los refaítas, los gigantes, la raza de los gigantes que habitaban, que poco a poco fueron aniquilados y los que quedaron se fueron yendo hacia el norte, fueron expulsados hacia el norte, donde se estableció el último reino de Oc, allá en Basán. Este personaje se menciona en Apocalipsis también, ¿no? Por esos seres, esa raza híbrida que pues tenían que ser exterminados. Bachán significa el lugar de la serpiente. Se le incluye en la lucha del Señor contra los Baales del norte.
donde los cananeos tenían su inframundo, el lugar de los muertos. Era el lugar del último Refaín, el rey Gog, según Deuteronomio 3:3. Y bueno, ahí también era una llanura muy extensa donde habitaban los toros, una especie de bisontes que se mencionan aquí. Oí de estos toros de Bachán que estáis en el monte de Samaria, Amós 4:1. Y son referidos en el Salmo 22 sobre la tortura del Mesías como los Baales que le increpan en la cruz, donde dice el Señor en el Salmo 22:12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bachán me han cercado. Entonces aquí están tipificados en el infierno cananeo que esos toros, los toros recuerden que son divinidades, son dioses. Entonces los dioses del inframundo de los cananeos que huyeron hacia el norte, pues estaban ahí luchando pues burlándose del Señor, ¿no? Y ahí castigándole. Eh, pues aquí, eh, pues también recuerden que en el ministerio de Jesús, la mayoría de los endemoniados, las luchas, estaban hacia el norte, ¿no? Ya después de Samaria, en el mar de Galilea, en esas regiones donde se encontraban ese tipo de actividad demoníaca más fuerte, porque para allá fueron siendo expulsados, ¿no? Como fueron purificando los hebreos las tierras y venciendo a todos los Baales, se fueron recluyendo hacia el norte y allá tenían su lugar de influencia y, y bueno, pues ahí está otro concepto que estaba en la mente de los hebreos. Por otro lado está el Abadón, dice aquí en Job 28:22, también un término muy antiguo, dice que el Chedón y el Abadón no se sacian jamás. Proverbios 27:20 dice es un fuego que consume hasta el Abadón. O sea, la idea del fuego no nació en el Gehenna, nació mucho más temprana en el Abadón, ¿no? Abadón es un lugar de destrucción separado de los vivos. No es el Sheol, no es el Hades, es un lugar de destrucción. Y Abadón fue considerado un lugar, pero luego un personaje en el abismo, en el Tejón. Abadón, como era ese lugar de destrucción y era un lugar de castigo, entonces se le personificó en el lugar de los muertos donde Abadón era el gobernante, pero sobre el abismo. Sobre ellas dice en Apocalipsis 9:11, tienen por rey al ángel del abismo, ¿sí? Un malak, un dios, pues un Elohim, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene por nombre Apolión. Entonces de ser un concepto, un lugar, pasa a ser un personaje en el abismo. Por otro lado, ya con la influencia griega, se introduce en la literatura bíblica la idea del catóteros, que dice, ellos creían que el Abadón se le equiparó con el catóteros griego, es decir, para los griegos, el lugar más bajo del Hades, eh, que también se menciona en Efesios 4:9, que también descendió Jesús hasta allá. Y dice, y eso que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Esto que se traduce como profundidades de la tierra es catóteros en el Nuevo Testamento griego, ¿no? Y se le relaciona con el Salmo 68:18, perdón, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley en ese lugar cuando se abrió las profundidades de la tierra y se tragó ahí a los disidentes, ¿no? Los que se habían rebelado contra Moisés, contra el Señor, ¿no? En Colosenses 2:15 dice, y despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió en su desfile triunfante en la cruz.
Y aquí está hablando de cómo el Señor pues los vence, ¿no? A todos los principados, potestades, incluyendo al Abadón. Hay una imagen de Abadón que se muestra en el cementerio en Yosemite, donde se le representa con un arcángel. Este es un cementerio muy famoso en Estados Unidos. Y aquí ya se le da a Abadón la forma de un ángel medieval con alas y su espada como un giborín, como un malak giborín, un ángel guerrero, ¿no? Por otro lado está el tártaro, también de la mitología griega, fue retomada por los romanos en el libro cuarto de Eneida. eh, pues el tártaro es un lugar, una cárcel, un lugar de oscuridad reservada para el tormento de los titanes rebeldes, esto en el panteón de los dioses romanos, ¿no? Y dice, también lo menciona, primera de Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservadas para el juicio. Es decir, lo que se tenía primero como el tejón, y luego el abadón, después viene la idea del tártaro y esos ángeles que pecaron la rebelión de Génesis 6 están encadenados. Eso fue los que Jesús fue a predicarles, no también a los espíritus encadenados. Aquí la imagen que se muestra, pues es el tártaro en la mitología griega, que estas son las puertas del inframundo griego, el lugar más bajo del Hades, y está respaldado por Cerbero, este perro de tres cabezas. Y bueno, eso ya es lo que corresponde al inframundo en la mente de los antiguos hebreos y cómo fue evolucionando la idea hasta los tiempos de Cristo. Así es que pues ya tenemos una idea más clara en la cosmovisión hebrea, ya lo que hay arriba en los cielos, cómo se manejan los seres espirituales en la tierra y lo que hay en el inframundo. Así que vamos avanzando, muchachos, ánimos, echémosle ganas y vienen ya los temas de entrada al lenguaje hebreo. Ánimo, Dios les bendiga. ¿Dónde está la cámara por acá? Dios los